Bueno, como le comentaba antes del corte, invitamos gente del gobierno federal para venir a hablar del proceso de vacunación del COVID-19. Fue imposible, no quieren salir a los medios más que en sus conferencias de prensa. Y bueno, pues ante esta negativa le llamamos al doctor Alejandro Macías, que es alguien que nos ha ayudado a entender el proceso del COVID-19 y ahora de la vacunación, para ver si él entiende qué está pasando. Alejandro, doctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Leo. Buenas noches. Gusto de estar con tu auditorio. ¿No te parece, Mira, lo que pasó es que... ¿no te parece sintomático que no quieran salir la autoridad a explicar el proceso de vacunación? Mira, pues yo no podría juzgar por eso. Me supongo que están sí en un berenjenal porque hay cosas que han salido de su control, yo creo. Sí. Esta falta de entrega de vacunas de Pfizer sí va a ser una alteración importante en el esquema que se tenía planteado, porque ahora pues se van a tener que diferir las segundas dosis y seguramente no nos va a ajustar para la primera etapa, que era para cubrir al personal de salud. Y por desgracia, actualmente solamente tenemos registradas la vacuna de Pfizer, la propia vacuna de Pfizer, y la vacuna de AstraZeneca. La vacuna de Pfizer va a llegar muy poquita y la vacuna de AstraZeneca apenas la vamos a poder empezar a acondicionar en México para eventualmente distribuirla a toda América Latina. La vacuna de la que puede haber más contratos, que es la vacuna Sputnik y la vacuna de CanSino de China, hasta donde yo entiendo, no tiene todavía un registro sanitario en México, entonces no podemos disponer de ella. A ver, Alejandro, pero vamos por el principio. Supuestamente ya vacunaron a miles de trabajadores de la salud, por cierto, pública. Los privados no han querido vacunarlos, lo cual también a mí me parece escandaloso, pero en fin. Y de acuerdo al protocolo de Pfizer, tendrían que volver una segunda inoculación, una segunda dosis, 21 días después. Ayer el subsecretario López-Gatell dijo, no hombre, pueden ser al parecer 28 o hasta 42 días. Yo eso no lo había escuchado, no sé si tú, ¿qué opinión tengas al respecto? Mira, a veces hay de dos sopas y a veces nomás hay de una, Leo. Sí. Aquí, independientemente de la opinión de nadie, pues no va a haber vacunas, porque Pfizer, ahí sí de manera unilateral dijo, no van a llegar las vacunas. La explicación que queramos dar, pero no van a llegar. Ahora, dado eso, ¿qué pasa con la primera dosis? Porque ya he escuchado yo también que se va a perder la eficacia de la primera dosis. No es así. Esa primera dosis funciona. Okay. No tan bien como tener dos dosis, pero ya te funciona. Okay. De hecho, si tú tienes la primera dosis, a partir del 10º día, y eso está muy claro en los estudios de Pfizer, ya estás protegido. Okay. No al 100% de enfermedad. Tu protección probablemente no exceda un 50% de no enfermarte. Pero si hablamos de protección para enfermedad grave, hospitalización y muerte, allí sí, a partir del 10º día de la primera dosis, ya estás protegido arriba del 90%. Entonces, primero vamos a ver las cosas también como son. Oye, pero dosis, eso es una estupenda noticia lo que nos estás diciendo, Alejandro. Es muy buena noticia. Yo no lo tenía claro, esto. Esa dosis no le pasa nada. Ahora, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es ponerla de acuerdo a como estaba en el estudio a las 3 o 4 semanas. Sin embargo, también hay que decir que eso no deja de ser arbitrario. Nadie dice es que es mejor a las 3 semanas que a las 4, que a los 40 días, que a los 6 meses. Eso no hay un estudio que te diga cuándo es mejor. De hecho, si nos atenemos a la historia de todas las vacunas, en todas las vacunas, si tú demoras la aplicación, la revacunación no solo no pierde eficacia, sino que es mejor. Entonces, claro que aquí, si fuéramos a opinar en cantidad suficiente de vacunas, podríamos decir, no, bueno, pues hay que ponerla como dice el protocolo y como se estudió. Pero, como otra vez, insisto, no hay más que de una sopa, no va a haber suficientes. ¿Qué va a pasar? Bueno, si se difiere, la primera no va a perder eficacia y yo estoy prácticamente cierto, con los datos que hay de otras vacunas y con lo que podemos saber, que la segunda dosis va a funcionar también. ¿Que va a quedar la gente desprotegida ese lazo? Sí, es cierto, porque lo ideal sería que tuvieran su vacuna la tercera semana para que ya estuvieran
muy protegidas a partir de la cuarta, quinta, sexta semana. Pero si no va a ser así, también no hay que, digamos, magnificar los efectos que eso va a tener. Déjame ir ahora, digo, estupenda lo que nos dices, la verdad me tranquiliza porque pues evidentemente los que están ahí en la trinchera, que son los médicos, enfermeros, personal, camilleros, etcétera, pues ya que están inoculados, pues ya tienen una buena protección. Ahora, déjame ir a la segunda población, que son los adultos mayores, que están muy esperanzados. Por cierto, yo tengo varios en casa, digamos, familia, que dicen, ya nos toca en febrero, ¿no? Y se están tratando de informar cómo hacerle. Pero hay muy poca información al respecto. ¿Tú qué has oído, Alejandro? Sí, mira, con las vacunas que tenemos ahorita, simple y sencillamente para ellos no ajusta, ¿eh? No ajusta. Yo creo que la primera etapa, que era la vacuna de Pfizer, es una especie de bálsamo, Leo, para el personal de salud. Porque en el personal de salud, y tú mencionas muy bien, no hay por qué separar los privados de los públicos, ¿no? Si todos vemos pacientes, claro, todos estamos en riesgo. De hecho, por ejemplo, algunos de los que tienen más riesgo son los médicos de primer contacto, que están encerrados en un consultorio, y ahí el paciente está echando más virus que a veces que el paciente de terapia intensiva. Claro. Entonces, todos merecen la vacuna, todos los médicos, enfermeras, personal de salud merecen la vacuna. Y para eso lo ideal sería tenerla para todos. Y porque, insisto, inclusive cuando se recibe una dosis ya es un bálsamo, ya te da una cierta tranquilidad, ya te quita un poco el temor y te dice, bueno, algo ya voy a tener, no que meterse así nada más. Entonces, la dosis de Pfizer era una especie de puente en lo que teníamos la segunda vacuna que ya está autorizada, que es la de AstraZeneca. Ese puente pues se va a perder y no va a permitir ni siquiera concluir con el personal de salud y aún menos a los tiempos que estaban determinados para los adultos mayores, a no ser que en efecto, de manera express, llegara la vacuna de Sputnik o la vacuna CanSino y la autorizara COFEPRIS, que eso todavía está por verse, ¿verdad? Porque no nada más es de que tengamos la vacuna, sino todavía necesita autorizar a la COFEPRIS. Y a COFEPRIS, tú no le puedes decir al Comité de Moléculas Nuevas, les obligo o les ordeno que autoricen esto, porque es gente independiente, en donde va su prestigio, en donde va su análisis, y no pueden decir, por más que nadie diga, esta vacuna me la autorizan para pasado mañana, si no están seguros de que primero la vacuna, antes que ser eficaz, se tiene que demostrar que es razonablemente segura, ¿verdad? Claro. Ya que es segura, pues se autoriza porque es eficaz también. Ahora, la eficacia no nos gusta porque no tiene 90. Sí, claro. Pero ya si tiene 50, 60, ok, ya pasa porque es segura. Entonces, eso todavía falta. No tenemos, hasta donde yo sé, la vacuna de CanSino ni la de Sputnik autorizada por COFEPRIS todavía. Y de hecho, estas vacunas chinas y rusas, que yo entienda, pero pues te lo pregunto, no tienen autorización en ningún país occidental, vamos a llamarlo, de los desarrollados, Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea. Que yo sepa, no tienen, ninguna de esas autoridades sanitarias las ha aprobado, ¿verdad? No, mira, quien la ha autorizado ya para uso masivo es Argentina. En Argentina sí ya se está poniendo masivamente la vacuna Sputnik 5. Ahora, nosotros en México muy frecuentemente vamos detrás de agencias como la FDA o la Agencia de Medicamentos Europea, y ya una vez que ellos autorizan un medicamento, una vacuna, pues es relativamente fácil porque ya hay ese respaldo. Pero en este caso yo sí puedo asegurar que FDA no va a autorizar Sputnik 5 ni CanSino antes de un breve lapso, ¿no? Primero, no nos equivoquemos, yo no quiero decir que no sean vacunas seguras, ¿eh? Pueden ser vacunas perfectamente seguras. ¿Por qué no lo van a hacer? Si, por ejemplo, la vacuna Sputnik es un adenovirus, igual que la vacuna de AstraZeneca, ¿verdad? Es un adenovirus también. Entonces, yo no dudo que sean vacunas seguras. Lo que puede faltar es un dossier completo, digamos, que a la manera en que se usa en las culturas occidentales. Y eso puede tomar algún tiempo, pero otra vez, yo no dudo que sean vacunas seguras. Sí. Es más, yo te voy a decir una cosa. Si a mí me dicen, llegó la vacuna Sputnik
COFEPRIS lo pasó por el Comité de Moléculas Nuevas, del que yo he formado parte anteriormente. Y el Comité de Moléculas Nuevas dijo que se autoriza y se da un registro emergente. Yo me la pongo sin ningún miramiento, Leo, porque ya lo autorizó COFEPRIS, que tiene un comité que es independiente, de gente de prestigio, que no se juega su prestigio porque alguien le ordene que tiene que hacer las cosas. Por lo menos así era hasta donde yo lo conocí, y supongo que debe seguir siendo igual. Tengo tiempo para una pregunta más, Alejandro. ¿Qué le dices a los adultos mayores? Yo sé que muchos nos están escuchando ahorita, son parte de nuestra audiencia que nosotros desde luego respetamos muchísimo. ¿Qué les dices? ¿No va a ser febrero? ¿Cuándo va a ser? Para que tengan verdaderas expectativas, tengan expectativas realistas de cuándo los van a vacunar. Mira, primero, que no esperemos que la vacuna nos va a sacar de este problema que tenemos ahorita en el invierno, de una muy alta incidencia y saturación en los hospitales. Lo primero es cuídate, cubrebocas, sana distancia, quédate en casa si puedes, evita atiborramientos, ventila los espacios cerrados y avisa rápido cuando empieces con fiebre, tos, dolor y garganta. Eso hay que seguirlo haciendo. Mira Israel ya vacunó casi al 30% de su población y todavía no ve que baje la incidencia. La vacuna desde luego va a servir, pero eso hace a un plazo inmediato. No es que el mes que entra ya nos permita volver a hacer nuestra vida normal. No, la vacuna no va a ser así. No nos equivoquemos. Aquí y ahora son aún acciones de salud pública las que tenemos que hacer. Vacunas va a haber, y al final va a haber más de las que necesitemos, pero no nos van a devolver a esa normalidad el mes que entra, ni mucho menos. Pero sí están, digamos, esperanzados de ponerse la vacuna, poco para recuperar. El primer grupo. Un poco para recuperar su vida, no te voy a decir que tenían antes de la pandemia, pero para poder salir más a las calles, tener una vida social, digamos, más normal, vamos a ponerla entre comillas. Y yo estoy convencido de que la van a tener. Mira, por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca se va a empezar en México ya a acondicionar, pero no va a estar acondicionada antes de finales de marzo, por ejemplo. Yo diría por ahí de abril. Diría que en abril ya es razonable que empiece ya a haber una buena vacunación masiva en México, porque de esa vacuna en México hay un contrato muy grande, el de la Fundación Carlos Slim y el gobierno mexicano. Así es. No sé, y si antes se logra el registro de la vacuna de Sputnik y de la vacuna de CanSino, bueno, pues la habrá antes, pero yo todavía ahí esperaría. No garantizaría que el Comité de Moléculas Nuevas de COFEPRIS de manera expresa en 2 o 3 días nos diga si ya está autorizada adelante con esa vacuna. Pues te agradezco muchísimo, Alejandro, muy interesante. Gracias por ilustrarnos para tener las expectativas reales de qué va a pasar con la vacunación. Muchas gracias al doctor Alejandro Macías. Gracias, Leo. Cuídate. Buenas noches. Buenas noches. Hacemos una breve pausa. Regreso con el periodista Pablo Ferri para hablar de la exoneración del general Cienfuegos, la investigación que publicó entre comillas la Fiscalía General de la República porque viene muy censurada. Regresamos.